arquitecto Fernando Cordero. Él fue alcalde de Cuenca, fue también presidente de la Asamblea Constituyente y fue superintendente de ordenamiento territorial, el primero en esta posición que se creó en el gobierno de Rafael Correa. Arquitecto Cordero, le damos la bienvenida a una segunda parte de un diálogo, de un primer diálogo que tenemos alguna interferencia, por favor. Perdón por esa interferencia. Le decía que quedó de alguna manera trunco un diálogo con usted. Hablamos más en términos generales de las deficiencias de este documento que tras una larguísima espera de alguna manera ha decepcionado. Por lo menos lo hace a expertos, uno de ellos lo consideramos a usted. No se han recibido los mejores comentarios del mismo, quizá con la excepción del presidente de la Cámara de la Construcción, quien fue también entrevistado sobre este tema en este medio. El día de hoy esperamos poder conversar con usted, compartir con nuestros oyentes algunos detalles, algunos temas específicos que tienen que ver con uso y gestión de suelo, con el ordenamiento territorial, temas cruciales para el desarrollo de esta ciudad y para el interés de los cuencanos. Le damos nuevamente la bienvenida. ¿Por qué la decepción general? Iniciemos por allí sobre este documento una vez que lo ha analizado usted ya a fondo. Buenos días, Gustavo. Buenos días a todos quienes ven y nos escuchan en Antena 1. Luego de la primera entrevista que mantuvimos con ustedes hace cerca de una semana, he podido escuchar algunas reacciones un poco enojadas, algunas, quizá porque a veces uno adjetiva de alguna manera para poner énfasis nada más, las impresiones que se reciben respecto a algo tan enormemente importante como es una ordenanza que se actualiza a los más de 20 años. Entonces, no dejemos de lado los adjetivos. Yo había usado un término coloquial de la época de colegio, que era los exámenes latosos. A veces recibían pésimas calificaciones porque estaban llenos de frases, eran llenos de hojas, eran muy largos, pero no decía mayor cosa. Vuelvo con información que siempre es más objetiva y espero que ayude a todos, porque todos necesitamos que la ordenanza que ya está vigente sea útil, no que sirva para vanidades de nadie, sino que sea útil, y que los que haya que corregir se corrija y pronto. Por ventaja tenemos elecciones en febrero, habrá nuevo alcalde y habrá nuevo consejo, y es el consejo cantonal el que tendrá que hacer obligadas revisiones, porque hay temas que van a seguir molestando a más de un cuencano. ¿Qué ha pasado? En lo personal, he hecho unas lecturas, sigo leyendo en versión digital. Acudí al registro oficial a pedir una copia, justamente una copia del registro oficial especial 663. Bueno, no es un registro oficial cualquiera, son 15 páginas, son 4.200, son 15 tomos, 4.200 páginas. Entonces la reacción de las personas que están en el registro oficial, no tenemos ninguna publicación, pero sí le podemos imprimir, si usted quiere, nos tiene que hacer un pago de $210. Eso nos va a costar a cada uno de los interesados si queremos tener las 4.200 páginas en versión escrita. Ahí hay una primera anormalidad. El registro oficial es una especie de gaceta, de hecho es una gaceta oficial del Estado ecuatoriano que se publica en papel todos los días. Y es ya de alguna manera un atentado al derecho de la gente a conocer, al acceso a la información pública, temas que están incluso regulados en Ecuador. El Estado tiene la obligación de entregar la documentación a los ciudadanos. Una de las leyes ligadas con la planificación, que es el Código de Planificación y Finanzas Públicas, dice que toda la información es pública. Entonces, claro, ahí viene de nuevo el debate, si es relevante o no publicar tanta hojarasca, tanta información, que es irrelevante y que lo que deja ver solamente la cantidad de contradicciones
que se han Además, deslizado arquitecto, seguramente sin mala voluntad de nadie. Yo valoro la cantidad de horas que habrán destinado los señores concejales, el señor alcalde, los técnicos municipales, pero una ordenanza que se demora más de 4 años en formularse. pero además, Una, arquitecto, quizás lo que sí, preocupa también respecto de esto, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos, es que de estas 4.000 y tantas hojas que están ahí, mucho de esto no es aplicable y tampoco da una respuesta a las necesidades de la ciudad o a los problemas de la ciudad de manera inmediata. Se van a requerir posteriormente, o será el nuevo Consejo Cantonal, de más de 10 nuevas ordenanzas, de nuevos reglamentos y de nuevos planes que de alguna manera complementen lo que está ahí para que pueda esto ejecutarse. así es. A nombre del Colegio de Arquitectos de la SOAI, por solicitud de sus directivos, el día que empezó el debate de la ordenanza en el Consejo Cantonal, yo acudí y les hice una intervención que me dieron exactamente 10 minutos, que era lo máximo que permitía el reglamento, una sola intervención y nada más, sin réplicas, y les advertí, me he quedado corto. En esa época eran, como tú dices, Rosana, cerca de 10 ordenanzas complementarias se requerían. Lo que han reducido es el número de reglamentos. Ahora son 15 nuevas ordenanzas, 15. Eran 5 reglamentos, ahora son 2 reglamentos. Pero han adicionado 21 planes parciales de urbanismo. 21 planes parciales de urbanismo para las 21 parroquias rurales que han sido transformadas de áreas urbano-parroquiales, que les llamaba el plan anterior, en áreas urbanas de Cuenca. Ahí hay, más allá de que esto sea responsabilidad del municipio, ahí hay también un tema que abogados, urbanistas, ciudadanos tendremos que vivir. O sea, es extraño, pero no es culpa del municipio de Cuenca, es culpa de la ley mal hecha o copiada, mal copiada de Colombia. En esa ley se dice que se pueden dar parroquias rurales en áreas urbanas, o al revés, áreas urbanas en parroquias rurales. Es una contradicción porque la propia ley dice que el suelo en el Ecuador se clasifica de dos maneras, en suelo urbano y en suelo rural. Pero por ahí hay una disposición confusa en la ley que dice que tratándose de demarcaciones jurisdiccionales, en este caso para aplicar la ordenanza, no pasa nada. Entonces ustedes van a ver si es que podemos ver algunos planos, que Ricaurte, El Valle, Sinincay, Aquí las Chiquinta, cabezas parroquiales valdría la pena que nos expliquen, arquitecto. están convertidas en áreas urbanas. Exactamente, En las áreas cabeceras urbanas, pero parroquiales de las el zonas 5 de febrero rurales vamos a elegir, están ahora eh, son urbanas, de acuerdo al son, plan. son, son territorios urbanos. A ver, comparemos. En el año 2002, en el año 98 primero, en el año 2002, la ciudad de Cuenca creció. Parte de los territorios que eran de la parroquia Baños se incorporaron a la área urbana de Cuenca. Eso generó hasta conflictos con la parroquia de Baños, porque la parroquia perdía la condición de rural en una parte de su territorio y eso se adicionaba a la ciudad de Cuenca. Hoy la ley no hace falta, según la ley de ordenamiento territorial, no hace falta este cambio y podemos seguir hablando de la parroquia rural de Baños, de la parroquia rural de Ricaurte, de la parroquia rural de Sayausí, de la San Joaquín, y se han convertido ya en territorios urbanos. El municipio lo ha hecho formalmente como territorios urbanos. Y claro, ya les viene desde ahora, están con susto, es una de las disposiciones transitorias que establece estas 26 disposiciones, es de que el Consejo va a tener que regular cómo les cobran contribución de mejoras a las parroquias rurales. Observen, Gustavo y Rosana, el día 22 de diciembre se dictó la ordenanza, está vigente la ordenanza, y ya están cobrándonos contribución de mejoras a todos los habitantes urbanos de las llamadas mejoras generales. Yo les pregunto en voz alta a todos los señores del municipio, ¿les están cobrando a todos los que viven en las parroquias? Porque ahora son territorios urbanos. De acuerdo a la ley, deberían cobrarles. Pero como están con susto y estamos en elecciones,
pusieron una transitoria diciendo que el Consejo tiene que regular. Pero bueno, mientras el Consejo regula, la ley está vigente, y la ley y la ordenanza en su parte debería estar vigente. Pero como derogaron todas las ordenanzas pasadas, todo lo que existía en 50 años de legislación municipal fue derogado, entonces quedarán unos vacíos, unos huecos, a conveniencia. Ese es otro de los temas que lamentablemente uno se va con sobresaltos enterando todos los días, porque cada lectura que se hace es para profundizar. ¿Qué más les puedo comentar de esta profundización que he hecho yo de la lectura? Quizá un tema, Les arquitecto puedo Cordero, comentar algo usted en sus declaraciones anteriores, realmente si me escucha, arquitecto Cordero, le decía que en su intervención anterior, una de las que más ha llamado la atención de las afirmaciones que usted hizo es que se había duplicado el suelo urbano en la ciudad de Cuenca. ¿Podríamos elaborar un poquito más sobre esto? Sí, claro. Tú tienes una copia de un documento que me puedo ayudar a respaldar. Empiezo antes de hablar del territorio. La imagen hablemos, sí, exactamente esa diapositiva. Según los propios informes de la municipalidad, que están en el documento, ¿no? Podemos regresar una diapositiva atrás donde están esos números, que decía, hay 410,000 habitantes urbanos en el año 2022. Eso es lo que supuestamente tenía Cuenca. Luego tenemos que en la proyección que la municipalidad utiliza, dice que vamos a tener 540,885 habitantes. Si nosotros aplicamos estos números, que son población, con el territorio en el cual se van a alojar, entonces vamos a ver que la densidad, es decir, la cantidad de personas que vivimos en una determinada superficie, en este caso comparemos con hectáreas, se va a reducir de 57 habitantes que teníamos en el 2022 a 38 en el año 2034. Todo lo contrario. Este es otro tema fundamental, arquitecto Cordero, en beneficio de... ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Justamente vamos a los planos que vienen inmediatamente. La siguiente diapositiva te muestra... Arquitecto Cordero, si me escucha, quisiéramos tener un diálogo más fluido, si es posible. No sé si tiene algún problema con nuestro retorno. Este tema tengo interferencia, sí. Más bien, les oigo cortado, ¿sabes? No sé si me están preguntando o están todavía hablando. Bueno, ese mapa que está en la pantalla hacerlo de la mejor manera. El área urbana. Vamos, por favor, con este tema de la densidad poblacional. ¿Qué importancia tiene? Vamos con este mapa para que sea más didáctico y más fácil de entender. Ese mapa que estaba en la pantalla era el área urbana hasta el 20 de diciembre del año pasado. ¿Cuántas hectáreas teníamos? 7,171 hectáreas urbanas. La siguiente lámina nos deja ver, para los que no están viendo pantalla, para los que nos escuchan, se incorporan todas las parroquias rurales. Todas las parroquias rurales y les convierten en áreas urbanas. ¿Cuántas hectáreas son esas? 1,642 hectáreas. Hemos incrementado entonces a 8,800 hectáreas. Luego, ahí aparecen unas manchas en rojo en el mapa, los que están viendo el mapa, se adicionan unas nuevas áreas que eran rurales hasta diciembre y que ahora son urbanas. ¿Cuántas son esas manchas? ¿Cuántas hectáreas están esas manchas? Son 1,800 hectáreas, que sumadas a las anteriores me daban más de 10,000. Y ahí aparecen estas últimas manchas verdes que les llaman áreas rurales de expansión urbana hasta el año 2034. ¿Qué significa? Que en el año 2034 Cuenca va a tener 14,123 hectáreas. No me estoy inventando yo, estos mapas son del plan, no son míos, estarán redibujados o estarán cambiados ciertos colores para entenderlos mejor en un sistema de información. Pero arquitecto Cordero, a ver si me puede escuchar una pregunta. ¿Puede escucharme una pregunta? No te escuché. Ya, lo que le estoy pidiendo es justamente que me escuche una pregunta. Sé que hay dificultades de comunicación, no nos está favoreciendo la calidad del internet. En todo caso,
en esta información que usted nos está entregando, lo que se muestra es que crece, se duplica prácticamente la zona de la ciudad de Cuenca, la superficie urbana, y esto a su vez significa una proyección de una densidad mucho más baja de habitantes por hectárea en la ciudad de Cuenca. De allí que vale la pena elaborar también en este concepto qué importancia tiene la densidad poblacional en una ciudad. Y habría que verla desde varios aspectos, pero uno de ellos muy importante en un país en crisis y en una ciudad en crisis económica permanente como la nuestra. ¿Qué significa esto? ¿Cómo debe manejarse este tema de la densidad poblacional para un uso eficiente de los recursos públicos, de los servicios que debe brindar una ciudad a sus habitantes? Gustavo, voy a valerme de un ejemplo para contestar tu importante pregunta. Cuando les pedimos a los ingenieros que nos diseñen una planta de agua para entregar agua segura, agua potable a una población, eso se hace no para el día que van a tener agua, no se hace para el primer día, se hace con un periodo de planificación. Entonces, si vamos a planificar a 12 años, como nos están diciendo, hay que dimensionar los servicios para esa población futura. El propio municipio dice en una parte del plan que seremos 540,000 habitantes. Ya eso, el censo ya se hizo, ya nos contarán en marzo cuántos mismos hemos sido. Pero en otra parte, en el tomo 8, en la página 57, el municipio, ahí están las contradicciones, la ampulosidad y mi expresión de latosa es justamente de esto. Cuando tú escribes más de lo que necesitas, te vas a equivocar, te vas a contradecir tú mismo. El municipio se está contradiciendo. Aquí dice que el plan ha sido diseñado para una población de 1.748.401 habitantes. Es decir, se equivocaron en el 223%. Están diseñando una población están diseñando una ciudad para 1.200.000 habitantes, más de los que la proyección dice que vamos a tener. La proyección dice que tendremos 540,000 habitantes urbanos, o que tenemos ahorita ya 540,000, pero le están proyectando para que de aquí al año 34 crezcan 1.200.000 habitantes, más de los que ellos ya tienen calculado habrán en ese año. Entonces, ahí sí estamos no solamente atropellando técnicamente la planificación, sino estamos haciendo algo mucho más perverso, que es poner en el mercado supuestamente urbano una cantidad de suelo que lo único que ha pasado entre antes y hoy es que ya cambió de precio, especulativamente, porque nadie ha hecho nada. No es que ya porque es ahora denominado urbano o área de expansión urbana, ya tenemos ahí nuevos servicios. No ha pasado absolutamente nada. Tenemos 10 días de vigencia de la ordenanza, pero el precio ya cambió por solamente el hecho municipal de haberle puesto la etiqueta de área urbana a esas áreas rurales, que eran 1.800 hectáreas, ya cambió la lógica privada de valorar el suelo simplemente por especulación, porque yo he tenido guardado un suelo que ahora el municipio le convirtió en urbano, sin necesidad, porque ya está demostrado que no necesitamos tanto suelo. Elegido, para tener una idea, el área que está entre los ríos, Tomebamba y Yanuncay, toda esa plataforma enorme, tiene densidades inferiores a 35 habitantes por hectárea, pero tiene infraestructura enterrada desde la época del doctor Alejandro Serrano y alcaldías posteriores para servir a 300 habitantes por hectárea. ¿Qué es lo que decía el plan? Aprovechemos mejor la ciudad existente. Obviamente eso no se hace sobre elevar los índices de habitabilidad, me parece que era el término que se utilizaba para la ciudad de Cuenca. Se ha hecho todo lo contrario. Lamentablemente, yo creo que la voluntad, el debate en el seno del Consejo, seguramente todos coinciden en que el plan quisiera elevar la densidad, pero está haciendo exactamente lo contrario, está reduciendo la densidad, y eso el propio vicealcalde, al cual ustedes le entrevistaron, decía que
va a costar 3.500 millones de dólares el habilitar las nuevas áreas urbanas. ¿Sabes cuánta plata ha entrado en la época de dólares? Desde el año 2000 que se dolarizó la economía del Ecuador. Todo lo que le ha ingresado al municipio, por todo concepto, lo que nos ha cobrado los cuencanos, lo que le ha entregado el gobierno en asignaciones permanentes y hasta con las asignaciones extraoficiales del tranvía y otros regalitos que ha tenido Cuenca, le han entrado 2.200 millones en 21 años. Y ahora, para aplicar este plan, según el propio señor vicealcalde, necesitamos 3.500 millones, solamente para convertirle en superficie urbana a lo que hoy día no es urbano. Hace pocos instantes, arquitecto Cordero, hablábamos con el gobernador de la vecina provincia del Cañar. Nos preocupaba la falta de información, de índices, de indicadores, y nos preguntábamos cómo puede plantear objetivos a futuro en materia de seguridad para la vecina provincia, dimensionar las necesidades, dimensionar presupuestos, si no se tiene claridad en esto. Por lo que usted nos ha dicho en la primera parte de este diálogo, siembra dudas nuevamente sobre el nivel de competencia, conocimiento y destreza de estos parámetros. Nos referimos a los índices e indicadores de esta ciudad por parte del Consejo Cantonal de la Ciudad de Cuenca, base fundamental para la planificación que se pretendió hacer con estos documentos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Quizás es una de las partes más negativas del plan. Todo proceso de planificación se fundamenta en un conocimiento de la realidad. Si queremos transformar la realidad, que es lo que todos nos dicen cuando ustedes entrevistan, sobre todo a las autoridades municipales, todos quieren transformar positivamente a Cuenca. Y qué bueno que sea así. Pero si carecemos de información adecuada, por buena voluntad que tengamos, nos podemos equivocar, tenemos mucho más riesgo de equivocarnos. El municipio, lamentablemente, tiene un diagnóstico muy deficiente como sustento de conocimiento del plan que se formula para los próximos 12 años. Evidencias están en los propios documentos, en esas 4.200 páginas hay información del año 2010, se sustenta buena parte del diagnóstico con información de un plan del año 2011, de la época de Paul Granda. Otra vez se sustenta parte del plan en un plan aprobado en la época de Marcelo Cabrera del año 2015. Documentación que, siendo la más reciente, la del 2015, tiene un desajuste de 7 años. Entonces hay una cantidad de temas que no están realmente. Y tratándose de planificación territorial, es poco menos que inverosímil que se ha dejado sin actualizar el catastro. El señor alcalde llegó hace 4 años al puesto que tiene ahora y dijo que en el primer semestre iba a actualizar el catastro. Inclusive le nombró directora, me parece, de esa dependencia a una funcionaria municipal de carrera, porque dijo que no quería perder tiempo con improvisaciones. Han pasado 4 años y seguimos sin catastro. No tiene un catastro actualizado. Según los más conservadores cálculos, por lo menos ahí hay 12.000 predios subregistrados o mal registrados, porque a veces se tiene el dibujo del lote, pero no sabe la edificación. ¿Cómo se puede planificar la ciudad? ¿Cómo se puede incrementar al doble la superficie urbana si el catastro es deficiente? Lo menos que se hacía cuando la planificación no era una caricatura, como en muchos casos sigue ocurriendo en el Ecuador, era de que los catastros eran previos a los procesos de planificación. Cuando había el FONAPRE financiaba catastros y planes de ordenamiento territorial y nos obligaba, a quienes éramos consultores, a hacer primero el catastro, a verificar con toda la rigurosidad las geometrías prediales, porque luego se va a intervenir en ellas. Y intervenir en las áreas privadas en un país que existe propiedad privada, si están mal hechas las cosas, eso abre espacio para perder tiempo con juicios, con debates, con discusiones de linderos y con una cantidad de conflictos que hay que obviar. Entonces, hay deficiencia de información, Gustavo, es penoso, pero el plan que está vigente ya en el municipio está fundamentado en un diagnóstico deficiente, incompleto,
totalmente desactualizado, lamentablemente. Ahora, ¿qué situación que se configura en el corto y el mediano plazo cuando hay una cantidad enorme de normas por crear, de ordenanzas, hay disposiciones transitorias, hay hasta un plano de la ciudad de Cuenca que actualizar, y mientras tanto se ha derogado un amplio cuerpo de normativa que estaba vigente en Cuenca? Así es, entonces queda el espacio de siempre, el espacio de la interpretación subjetiva, volitiva, en función de, como decimos popularmente, de que nos vean la cara. Van a ver la cara a unos y les van a facilitar y a otros les van a poner dificultades, porque las cosas cuando están escritas, cuando están normadas, cuando son impersonales, son para todos, buenas o malas, pero son para todos. Pongamos en realidad lo que va a ocurrir, por ejemplo, en todo el cantón. La ley les manda, en el artículo 41 de la LOTUS, la Ley de Ordenamiento Territorial, a establecer polígonos de intervención territorial. De nuevo, estas son las novelerías de copiar cosas ajenas. Copiaron la terminología de la colombiana. En Cuenca hemos tenido más de 20 años, les llamábamos sectores de planeamiento. ¿Qué eran los sectores de planeamiento? Un polígono para intervenir territorialmente ahí. Pero claro, como copian y hay personas que creen que hay que seguir la ley en el sentido literal de las palabras escritas, pues tenemos unas novelerías. Entonces ahora está cambiando el municipio toda la terminología. Ya no hay sectores de planeamiento, ahora hay polígonos de intervención. Pero lamentablemente hacen polígonos de intervención territorial en todo el cantón, como manda el artículo 41 de la ley. Pero no hay los polígonos. Lo que hay son unas manchas absolutamente imprecisas, en escala seguramente unos 100.000 o más pequeña todavía, de unas manchas de colores que son usos homogéneos. O sea, que son tendencias, es decir, hay una zona donde está justamente la zona de recarga hídrica que está adecuadamente delimitada, esa sí está totalmente delimitada porque fue motivo de una consulta popular, pero hay otros sitios que no están delimitados, no hay polígonos definidos. Entonces, ¿qué puede hacerse ahí? Pues lo que el funcionario que nos toque el trámite nos diga, porque no hay una referencia. Y ahí vienen las ordenanzas transitorias, o estas disposiciones transitorias para convertir ordenanzas. Algún día habrán estos nuevos polígonos, pero eso significa un trabajo todavía mucho más exigente, porque si no tenemos catastro urbano, peor un catastro rural, como para definir. Además, estas son competencias privativas de las prefecturas. A las prefecturas les corresponde decir qué usos se van a propiciar en el sector rural, por ejemplo, para incrementar la producción. Es cierto que el municipio tiene que definir, pero ahí justamente la Constitución manda a un trabajo concurrente entre municipalidades y prefecturas. Entonces hay que trabajar con la prefectura de la SAI para decir qué vamos a hacer en el Cantón Cuenca en el área rural. El municipio fije el uso finalmente, pero es competencia también de la prefectura incentivar los usos productivos, por ejemplo. Entonces, un problema más. En el área urbana se crean polígonos de intervención territorial también, se sustituyen los sectores de planeamiento y se hacen. Y en el gráfico que estás viendo, que es el siguiente al del área urbana, si les retroceden una diapositiva esa, vamos a ver los polígonos de intervención territorial en el área urbana, y los estamos viendo son en el área, esos son los urbanos. En ese mapa, los que están viendo un mapa, tenemos una cantidad de pedacitos de Cuenca que les llaman polígonos de intervención territorial. Y en cada uno de ellos hay unas normas urbanísticas que vamos a comentar. También, para que no quede la menor duda de que la intención municipal es crecer el área urbana, no solamente hay polígonos en el área urbana, en esta gráfica que vimos, sino también en el área que se llama rural de expansión urbana. Entonces tenemos también polígonos de intervención en el área rural de expansión urbana. Y ahí se fijan normas. Las normas, según la ley, deben ser universales para todos los predios y todas las personas que están dentro de un polígono. Pero extrañamente el municipio, cuando va a la parte normativa, por ejemplo, de alturas, ¿no? Ahí tenemos que se van a permitir diferentes tipos de alturas en función de unas
geometrías de los predios, entonces se pueden hacer hasta 15 pisos, supongamos, en alguna parte de Cuenca, 15 pisos. Pero, extrañamente, porque igual como copiaron la ley colombiana, copiaron una disposición colombiana que es la participación en plusvalías. Aquí perdónenme que haga una explicación sobre este tema de la famosa plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Es ese valor que los agentes privados se apropian indebidamente, porque en definitiva no han hecho ninguna inversión, y por lo que hace el municipio, en este caso lo que acaba de hacer el municipio, de cambiar de rural a urbana, ya se beneficiaron de un acto municipal. La ley colombiana dice que ahí debería haber una participación del Estado, y es una ley. Aquí se enuncia en la ley, no es un impuesto, no es una contribución de mejoras, no es una tasa. Dicen que es un mecanismo de financiamiento del desarrollo urbano. ¿Cómo le llaman a ese mecanismo? Le llaman concesión onerosa de derechos. ¿Y en qué consiste la concesión onerosa de derechos? Consiste en que la norma municipal me dice que puedo hacer 15 pisos, pero en la propia norma municipal, cuando hacen un dibujo de cada polígono, le ponen ahí un numerito mágico, que no sé de qué sombrero de mago habrán sacado, que le llaman IEB, así son las siglas, Índice de Edificabilidad Básica. Ese número mágico se debería multiplicar por la superficie del terreno. Entonces, supongamos que yo tengo un terreno de 1000 metros y multiplico por un índice que está ahí, el IEB, de 5. 5 por 1000, yo podría construir 5000 metros. Pese a que el plan me dice que puedo hacer 15 pisos y que podría ser seguramente 8 o 9000 metros en vez de 5000. Entonces, en esa diferencia se fundamentará el cobro de la concesión onerosa de derechos. Y esto es algo que quisiera también dejarlo claro, arquitecto Cordero, este tema de la edificabilidad, los costos y también durante estas largas sesiones se habló mucho de propósitos recaudatorios del municipio. ¿Qué va a pasar con los costos de construcción, simplificando en lo que se pueda, tanto en sectores urbanos como rurales de la ciudad de Cuenca, con particular atención también al centro histórico de Cuenca? ¿Qué es lo que va a pasar allí? Han hecho un trabajo de mucha, a ver, la palabra puede resultar incómoda, pero no encuentro otra en el español. Se han manipulado esos números para que sea menos difícil sobrellevar esta arbitrariedad, porque es una arbitrariedad. Planificar durante más de 4 años qué se puede hacer en la ciudad, que es una obligación municipal. Es una obligación municipal. Tenemos derechos los ciudadanos de que nos digan cuál es el régimen de la tierra. Entonces, si yo tengo un terreno, yo voy al municipio y le pregunto, ¿qué puedo hacer aquí? Y el municipio me dice, sí, usted puede construir 15 pisos o 2 pisos. Y ocurre que ahora, por fuera de esta necesidad de información y por fuera de mis derechos y la obligación municipal, se inventan esto que es la concesión onerosa de derechos, que es exactamente como le han criticado. Es una búsqueda así, pero desesperada, con fines recaudatorios, de tener más ingresos municipales. Le han manipulado como para no causar mayor problema. Tanto le han manipulado que una disposición transitoria dicen que prácticamente hasta que se dicte la nueva ordenanza, esas de las tantas 15 ordenanzas que van a tener que dictar, hasta que se dicte una específica sobre la concesión onerosa de derechos, se aplicará una fórmula que está ahí y que además se diluye la fórmula, porque si tú dejas libre el retiro frente a un lote, si es que haces vivienda de interés social en por lo menos el 10% de tu proyecto y algunas otras condiciones que les ponen ahí, te libras de pagar la concesión de los derechos y no tienes que pagar. Y tampoco, si uno aplica esa fórmula, va a ser una cantidad muy significativa. Pero es transitoria, ya vendrá la próxima. Entonces, es necesario eso.
Yo en el documento que trabajé para conversar justamente con otros técnicos y con los que tengan interés en esto, les he hecho saber que procesara toda la información del Ecuador, no solamente la de Cuenca, de toda la inversión pública que se ha hecho en el Ecuador, se ha recuperado en los 21 años apenas el 6% con lo que se llama la contribución especial de mejoras, que a los cuencanos a veces nos molesta. Cuenca es la ciudad que más paga la contribución especial de mejoras en el Ecuador. Somos la número 1. ¿Cuánto recupera Cuenca, que es la mejor? Recupera el 30%. ¿Cuánto recupera todo el Ecuador? El 6%. Y los señores legisladores, aquí no es culpa de los concejales ni del alcalde, los legisladores, en vez de mejorar las leyes que tenemos para que los municipios puedan recuperar mejor las inversiones, no en este caso la especulación, se podían mejorar la contribución de mejoras, ¿no? Se inventan un nuevo impuesto. Y si tú lees, no tenemos mucho tiempo en esta conversión, pero sí, en otro te mandaré por escrito, Gustavo, a que tú veas el mejor tiempo. En alguna parte dicen, ¿para qué van a usar esa fórmula que ponen en el último artículo de las transitorias? Dicen que van a usar en agua potable, en vías, es decir, nos van a cobrar 2 veces. 2 veces. Por una nos van a cobrar la contribución de mejoras y por otra nos van a cobrar para lo mismo, para los mismos fines, la concesión de los derechos. Si eso no se llama afanes recaudatorios, ¿cómo se llama, señor alcalde? O sea, no deje que desprestigien sus intenciones, porque la ley, tal como está escrita, esta ordenanza es ley, y ahí le mandan a usted, si sigue siendo alcalde, a cobrar 2 veces por el mismo tema. Arquitecto Cordero, con toda esta problemática descrita, sabemos que quedan muchos aspectos más que no nos da el tiempo para ingresar siquiera, menos para analizarlo. ¿Qué le va a tocar hacer a la futura administración, al nuevo Consejo Municipal? ¿Qué tarea le queda? Yo creo que asumir con frontalidad, con firmeza y con humildad. O sea, creer, siempre oigo a algunos entusiastas y a otros despistados hablar de como que en Cuenca estamos haciendo cosas por primera vez. Primera vez que tenemos una ordenanza. Sí, primera vez tenemos una ordenanza de 4.200 páginas, podría agregar yo. Pero ¿será eso un mérito? O sea, es a más de una incomodidad, pues estamos viendo que nos pone dificultades para conocer el régimen de la tierra a la mayor parte de cuencanos que no tienen acceso a un computador, que no pueden bajarse documentos que están en las nubes públicas y privadas. Es decir, tenemos enormes complicaciones en la forma en la que está elaborada la ordenanza. Y luego tenemos una tarea ingente, enorme. No tenemos un catastro. Y tenemos que hacer 21 planes parciales. Los planes parciales son una especie de acercamiento a la realidad. El plan general, que es el que ya está hecho, nos permite hacer una especie de enfoque, de zoom a la realidad parcial. Entonces, un plan parcial de Ricaurte es una planificación sumamente detallada. Se recomienda, hablando técnicamente, de que si el plan se hace en escala 1:5000, el plan parcial se debería hacer en escala 1:1000, para que sea todavía más detalloso, para que no se nos escapen ningún tipo de versiones para el futuro ni para el presente. Tenemos que hacer 21 planes. Y eso hablando solamente de las áreas rurales, porque en todo el llamado entorno de expansión urbana, dice la propia ley, y la ordenanza lo confirma, que también hay que hacer planes parciales. Entonces, cada vez que tenemos que hacer ahí algún tipo de proyecto en el área de expansión urbana, tenemos que hacer un plan parcial antes de tomar las decisiones finales de convertirles en urbanos. Y ahí también la ley les manda a cobrar la concesión de los derechos, que la ordenanza no dice absolutamente nada. Tan mal hecha está que están violando la ley. La ley dice que para convertirles a los suelos rurales en suelos rurales de expansión urbana, tenían que haber pagado los dueños, ya tenían que haber pagado la concesión de los derechos. Les ha dado vergüenza, porque sería el colmo que cobren sin mayor justificación.
a unos suelos. Además, eso lo que ayudaría es hacerle todavía mucho más evidente a la especulación. Pero bueno, eso decía la ley. Entonces, hoy día, ¿cómo hicieron la conversión? No los han explicado y tienen la obligación de explicarnos. ¿Qué puede hacer? ¿Qué debe hacer el próximo consejo? Pues tiene que reformar la ordenanza, tiene que, más humildemente, yo creo que habrá cosas muy buenas en la ordenanza y que hay que tratarles de poner en práctica. Por ejemplo, todo lo que se llama reajuste de terrenos, el nombre también es copiado de los colombianos, en el Ecuador hemos llamado siempre reparcelaciones. La reparcelación es una herramienta maravillosa de la planificación territorial, porque si yo quiero que hayan edificios en altura, no se trata de decirle de uno en uno al dueño de cada lote, sí, haga nomás aquí los edificios, porque van a quedar mal relacionados unos con otros, las geometrías prediales son arbitrarias. ¿Qué se hace ahí? Replanificar, reparcelar, volver a dibujar los predios y repartirles de nuevo. Eso se llama distribuir las cargas y los beneficios equitativamente. Eso solo beneficia a todos, todos ganan, todos ganamos espacio público, ganamos en asoleamiento, en luz natural, orientamos bien, localizamos bien los equipamientos, las escuelas, los colegios, los hospitales, todo se puede localizar bien. Entonces, el propio proceso de reparcelación se hará, pues, mientras más grandes los territorios, mejor. Arquitecto Cordero, dediquemos un pequeño espacio al centro histórico de Cuenca, la joya de la corona de esta urbe. Usted, en su administración, fue gestor de ese reconocimiento de la UNESCO de Cuenca, de su centro histórico como patrimonio de la humanidad. Iniciaría preguntándole, más allá de PUX y PDOT, ¿en qué estado de situación se encuentra ese plan de manejo del centro histórico que era un compromiso de la ciudad de crearlo? Y por otra parte, hablando ya de PUX y PDOT, ¿qué tratamientos se da al centro histórico de Cuenca? Por allí hay esa posibilidad de usar zonas de terreno de las manzanas del centro no edificadas, de huertos, de patios, de elevar hasta 4 pisos en algunas zonas del centro histórico. ¿Engendra esto algún tipo de riesgo o se está haciendo lo adecuado en términos de conservación del patrimonio, de protección también de otro elemento muy importante en esta ciudad llena de colina, de las visuales? ¿Qué nos puede decir sobre estos temas? Los refranes populares a veces ayudan a entender las contradicciones. Ese refrán que dice que no hay que poner la carreta delante de los bueyes para ser arrastrado por ellos, es evidente. Aquí en Cuenca tenemos una ordenanza. Extrañamente hicieron primero una ordenanza del centro histórico, luego el plan, y el plan ahora vuelve a decir que van a hacer otra ordenanza. En el centro histórico de Cuenca le han subdividido al centro histórico en sectores de planeamiento. Esos sectores de planeamiento, que son unos polígonos de intervención territorial, en el nuevo léxico municipal, si uno lee, pues entra al documento y lee, se encuentra en blanco la información y dice, se sujetarán a la nueva ordenanza o sus reformas. ¿Para qué escribieron entonces? Si se va a sujetar a la nueva ordenanza, pues era más honrado decir que no han hecho nada en el centro histórico y que van a tener que eso hacer en la próxima ordenanza. Pero está vigente una ordenanza del centro histórico hasta que se haga la nueva ordenanza. Entonces sí, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer y que no están claras. No está claro. Yo no me atrevo a contestarte así expresamente qué se puede hacer en los patios de manzana, que se llaman, qué se puede hacer con las edificaciones. Le vi al señor vicealcalde y me quedé más preocupado cuando dijo que en todos los predios que no son patrimoniales, el municipio iba a hacer muchas intervenciones. Entonces, bueno, si se quiere conservar un centro histórico de carácter mundial como es el de Cuenca, hay que verle integralmente, no hay que ver el árbol, sino hay que ver el bosque. Y en este caso, la planificación
debería pensar pues, en la movilidad del centro histórico, en la recuperación de población. Seguimos perdiendo población. En la noche el centro histórico prácticamente se vacía de personas, se vuelve inseguro, y esas cosas son indeseables para un centro histórico de la categoría de Cuenca. Yo soy optimista y creo que Cuenca, así dice toda la gente que viene a Cuenca, es una ciudad maravillosa, es una ciudad excepcional, es una ciudad que tiene una serie de atributos y de ventajas, y sin vanidad alguna, pues yo creo que eso es más bien obra nuestra misma, de los cuencanos, no es que alguien nos ha dado haciendo. Entonces tenemos que, queriéndole como le queremos todos a Cuenca, humildemente decirnos, hagámonos cargo. Entonces, ahí yo me incluyo entre los criticados. Cuando yo fui alcalde, se nos comprometimos nosotros a hacer un plan de manejo del centro histórico. Han pasado 22 años y el plan no ha llegado. Entonces sí, yo tuve poco tiempo después de la declaratoria y no es que me justifico, pero bueno, tengo un pedacito de la culpa, pero han pasado, después de que yo salí del municipio, 18 años más, y en 18 años seguimos debiendo. ¿Y ahora qué hacen? Un plan. Se olvidan de, como tú dices, de la parte más importante de la corona de la ciudad, que es el centro histórico, lo más lindo que tiene Cuenca, lo más atractivo que tiene Cuenca, y hay que cuidarle. Entonces, para cuidarle necesitamos planificar, y la planificación es integral, o de no se puede llamar, no se debe llamar planificación. El tiempo lamentablemente no nos da para más, arquitecto Cordero. Quisiera dejarle con una pregunta, un reto final. Usted es académico, ha revisado la tarea. Esta tarea es PUCS y PDOT para la ciudad de Cuenca, publicados ya en el registro oficial, en otras palabras, norma, ley de la República. ¿Con qué nota sobre 10 calificaría usted a este ejercicio realizado en un periodo de más de un año por la actual administración municipal y el actual consejo municipal? Siempre es desagradable el momento de poner las notas, porque uno ahí valora una cantidad de cosas. Yo creo que en emociones y en compromisos enunciados por los actores que aprobaron la ordenanza, son el señor alcalde y los concejales, y además les conozco a la mayor parte de técnicos municipales, todos bien formados, bien preparados, llenos de entusiasmos. Y en este caso, lamentablemente, en grupo tienen una pésima calificación, porque no van a poder cumplir sus anhelos. Muchas expectativas se les van a frustrar por las contradicciones que hay, van a caer en problemas. Entonces, cuando las cosas no sirven, ¿no? Yo creo que hay que darles una nueva oportunidad, y eso académicamente era dejarles suspensos. Por tanto, si es que las normas de las universidades se aplican, tienen menos de 7, ¿no? Tienen menos de 7, reprueban y tienen que volver a hacer el trabajo, y seguramente sus buenas intenciones, y si es que le ponen atención también a las críticas ciudadanas, que no queremos molestarles, sino más bien colaborar y ayudar, porque todos nos perjudicamos de que una ordenanza tenga deficiencias. Aquí no gana, pues yo no le deseo que el señor alcalde actual o el futuro se equivoque. Si se equivoca el alcalde, nos afecta a todos los cuencanos. Que les vaya bien, y ellos tienen que ser receptivos igual. Cuando uno hace una crítica, no es tratando de molestarle, de perturbarle, de quitarle su tranquilidad, de desprestigiar su trabajo, no. Es realmente el afán de que las cosas se hagan mejor. Y en este caso, creo que un defecto que hay que corregir entre todos, pero sobre todo de algunos voceros que tiene hoy la municipalidad, es que creen que criticando al pasado se soluciona. Ayer el señor vicealcalde, con una desinformación pasmosa, dijo que, en este caso, la ordenanza que nosotros hicimos en el 98 era la culpable del desorden. Señor vicealcalde, usted tiene acceso, que no tengo yo, a todas las fuentes municipales. Revise toda la cantidad de barbaridades que ha aprobado el Consejo Cantonal de Cuenca como entidad desde el año 2004 a la fecha. La cantidad de planes parciales que son inconsultos, que no sirven para nada, que el plan ha tenido miedo de decir la verdad, pero los funcionarios municipales saben que hay planes que deberían tener 0 sobre 10,
no 7/10. Bien. Y que están formando parte de las nuevas áreas urbanas. Gracias. No es cierto que la ordenanza, y Gustavo, no es ni siquiera correcta la versión formal. La ordenanza que hablaba del área de influencia, esa es una terminología más bien de la literatura urbanística. El área de influencia de Cuenca seguramente llega a Puerto Bolívar. El área de influencia de Cuenca seguramente llega a Riobamba. Y en algunas cosas el área de influencia de Cuenca llega al norte del Perú. Esas son literaturas, terminologías que se pueden aplicar, pero el área de expansión urbana, que está en el año 82, me parece, si la hicimos más de 40 años atrás, en el año 98 fue absolutamente regulado qué se podía hacer. Para aprobar una urbanización fuera del área urbana de Cuenca, el Consejo Cantonal tenía que aplicar una cantidad Debemos de parámetros concluir, muy difícil, arquitecto Cordero. Que lamentablemente no lo hicieron. Entonces, no es culpa del pasado que no podamos tener una visión adecuada del futuro. Y si es que el pasado está mal, cuando uno opta para ser elegido alcalde, por ejemplo, no es para culparle a los predecesores, pues. El primer día del próximo alcalde es para hacerse cargo de los problemas de Cuenca y darle soluciones a Cuenca. Y eso es lo que tienen que hacer también los concejales. Gracias, arquitecto Cordero, por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ti, Gustavo. Declaraciones del arquitecto Fernando Cordero Cueva, exalcalde de Cuenca, ex superintendente de ordenamiento territorial.